¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Gishki. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Las primeras cartas del arquetipo de Gishki aparecieron en Generation Force a mediados de 2011, pero no fue hasta unos meses más tarde, con la entrega del Hidden Arsenal 5 Steel Storm Invasion, que por fin se entregaron suficientes cartas como para considerarlos un arquetipo. Es un arquetipo de monstruos de atributo de agua y de tipos múltiples, entre los cuales resaltan muchísimo los monstruos de tipo Aqua, Fish, Sea Serpent y Spellcaster, aunque tienen acceso a muchos otros tipos. Están orientados a la invocación de ritual. Gishki se concentra en poder utilizar sus efectos, los cuales tienen una notoria ausencia de efectos hard ones per turn, para poder acceder a los efectos que nos permitirán alcanzar la victoria. Entre muchos de estos efectos resaltan dos características. Uno es para poder interactuar con la mano del oponente, sea poder ver esta o mermarla de alguna forma, y lo otro es poder acomodar y algunas veces obtener valor a través de la carta que está en el tope de nuestro deck, sea para poder adivinar la carta, para poder robarla o para que algunos efectos incluso sean mucho mejores dependiendo de qué carta esté allí. El estilo de juego del deck es de combo. Quiere alcanzar la invocación de ritual para que a través de los efectos de estos monstruos jefes podamos, dependiendo del turno, poder crear un campo que simplemente el rival no puede estar flanqueando, incluso algunas veces que podamos a través de algunos efectos ganar antes de que incluso el oponente pueda tener la oportunidad de poder jugar, o si estamos yendo segundos, que podamos obtener incluso mucho valor de algunos de estos efectos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Para facilitar y acelerar el entendimiento del arquetipo, separé las cartas Gishki en dos categorías. Una, las cartas que deben o podrían utilizar fácilmente, y las restantes son las que por su edad o qué tan situacionales son, no las tendrían que utilizar, y las explicaremos en otra sección. Lo primero es que, salvo los efectos que mencionaremos, ninguno de sus efectos es un hard ones per turn, por lo cual si tienen acceso a múltiples copias de estas, tienen 1, 2 o 3 copias de estos monstruos, pueden quitar el monstruo de campo, regresarlo y adicionales, van a poder estar utilizando todos estos efectos cuantas veces puedan. Dicho esto, primero tenemos a Beast. Cuando esta carta es invocada podemos añadir un monstruo Gishki con 1000 puntos de defensa o menos desde nuestro deck a nuestra mano, excepto a Beast. Al ser un efecto buen cuando, hay que tener cuidado en qué punto le estamos invocando. No obstante, la flexibilidad de que activen cualquier tipo de invocación dará para que podamos generarnos esta búsqueda muchas veces por turno. El buscar monstruos Gishki de 1000 puntos de defensa o menos reduce de forma significativa qué puede traernos a la mano, pero debido a que incluso tenemos otras cartas para buscar los complementos, prácticamente este nos busca lo que sea que necesitemos. El uso de la carta es indiscutible considerando los combos y formas que tiene el deck para poner múltiples de estos en campo por turno. No obstante, considerando que solo necesitamos una copia y por la existencia de múltiples cartas y combos para poder aprovecharlo más, es del por qué varía el número. La gran mayoría lo lleva a 3 copias, pero por lo ya dicho, muchos lo ponen a 1 o 2 copias nada más. Los siguientes 3 monstruos comparten el siguiente efecto. Si invocamos por ritual exactamente un monstruo de ritual de atributo de agua con un efecto que requiere el uso de monstruos, esta carta puede ser usada como todo el requerimiento. Esto es importante ya que, como lo veremos cuando lleguemos a sus magias de ritual, la invocación de estos monstruos exige el uso de monstruos que cubran el nivel exactamente, no que lo excedan como estamos muy acostumbrados, y con este efecto podemos usar cualquiera de estos nombres para poder lograrlo. Vale la pena mencionar que es un efecto continuo, por lo que estando en mano no hay forma de interactuar con este efecto, pero si está en campo una copia y este tiene su efecto negado por alguna razón, no obtendremos este beneficio tan específico. Lo último es que es un efecto genérico para monstruos de atributo de agua, así que de usar complementos o que los piensen para algo así también podrían funcionar. Dicho esto, vamos a revisar qué es lo que hace cada uno. Primero tenemos a Grim. Este es del soporte de Photon Hypernova. Tiene el efecto compartido recién explicado. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos invocar de forma especial un monstruo Gishki desde nuestro deck, excepto Gishki Grim. Además, no podemos declarar ataques por el resto del turno, excepto con monstruos de ritual. Solo podemos usar este efecto de Gishki Grim una vez por turno. La capacidad de poder invocar cualquier Gishki desde el deck es enorme. Da para invocar idealmente a Beast, que ya explicamos, pero también muchos de los demás nombres del deck para poner en campo exactamente el nombre, nivel, tipo, efecto y adicionales que fuéramos a necesitar. La restricción a no poder atacar más que con monstruos de ritual por el resto del turno permitiría usar su efecto en la main phase 2 para jugar sobre esto. Yendo primero en turno 1 no hace ninguna diferencia, pero que si necesitamos la fase de batalla por alguna razón, si bien el deck puede poner daño letal de forma simple, sí vale la pena tener esto en mente debido a cómo funcionan los decks. Este es de los pocos efectos hard ones per turn, pero lo hace con muy buena razón. Grim es de una forma continua la pieza que queremos poner en campo lo antes posible para buscar a Beast y generar jugadas. Incluso con 2 cuerpos en campo permitirían usar más jugadas de extra deck, lo que es incluso mucho de su atractivo. Aún por su restricción, la mayoría lo lleva a 3 copias por la consistencia que le inyecta al deck, y que con un poco de práctica, incluso no poder aniquilar al rival o saltarse una fase de batalla sería muchas veces el menor de los problemas. Vision también tiene el efecto compartido ya explicado. Podemos descartar esta carta como costo. Añadimos un monstruo de ritual Gishki desde nuestro deck a nuestra mano. El buscar los monstruos de
ritual idealmente haría que obtengamos el o los nombres que necesitamos para obtener la configuración de campo que estamos buscando. Incluso cuando revisemos los rituales que podemos usar, será mucho de cuál invocaremos, usaremos y reciclaremos después. Y ya que el deck se basa en el uso de estos, tener la búsqueda rápidamente es algo que nos ayudará mucho. Se le ve a números máximos para poder acomodar y usar la mayor potencia en los combos, pero tampoco es difícil que muchos lo lleven a 2 o una copia incluso, y esto es debido a que algunas de sus magias de ritual son capaces de reciclar, provocando que incluso con una copia se pueda jugar, aunque para muchos juegos que no podamos buscar mucho o que se requiera, se agradecerán las copias adicionales. Dicho esto, también hay combos que exigen usar muchos recursos antes de siquiera poder usar un efecto de reciclaje, y esto nos ayudará mucho en esas situaciones. El último de los importantes es Shadow, tiene el efecto compartido ya explicado, y podemos también descartar esta carta como costo para añadir una magia de ritual Gishki desde nuestro deck a nuestra mano. Es un efecto muy directo y simple. Descartar y buscar las magias de ritual nos permitiría acceder al efecto que necesitamos para la ocasión, sea para maximizar el uso de recursos o incluso para obtener un efecto lo antes posible para poder jugar. Comparte la lógica ya dicha con Vision, con la notable diferencia de que hay formas varias de poder buscar monstruos temáticos, pero para las magias de ritual es algo un poco más complejo o localizado, por lo que esta carta es mucho más valiosa y por ende muchas más listas lo llevan a números máximos. Para los monstruos de ritual todos comparten el siguiente efecto. Podemos invocar por ritual esta carta con cualquier magia de ritual Gishki, y más adelante revisaremos de qué son capaces sus múltiples efectos de ritual. Los tres más utilizados y con justas razones son Ebigishki y Ghostkraken. Cuando esta carta es invocada por ritual miramos hasta 2 cartas de forma aleatoria en la mano del oponente, luego revolvemos una de ellas de vuelta al deck. Este efecto es muy bueno por donde sea que se le vea. Ver una o 2 cartas de forma aleatoria del rival nos puede dar información de qué es lo que está jugando o qué cartas lleva. Esto para poder dejar un campo acorde a lo que exige el juego, para poder quitarle su mejor carta, starter o incluso una que nos ponga en problemas. Y al regresarla de vuelta al deck es una remoción increíble, solo abajo de remover boca abajo para que tenga que buscarla de nuevo. No es una vez por turno, por lo que dependiendo cuántas veces podamos invocarla por ritual poniéndola en campo es que podremos hacer esto, que cuando veamos los complementos veremos que no es una tarea tan compleja. Ya que ir por la mano del rival es muy útil yendo primero, pero no lo es tanto yendo segundo, sumado a la exigencia de juego actual y que ahora los decks pueden hacer combos y jugadas con solamente una carta, es lo que ha hecho que la carta no sea tan viable o temida como lo fue en algún punto, mucho más considerando que incluso estuvo mucho tiempo en la lista por problemas varios que provocó. Es difícil de ver en los decks hoy en día, pero como side deck o como una opción para jugar no es lo peor que hay, si acaso una copia es más que suficiente. Luego tenemos a Gishki Seal Gigas. Una vez por turno podemos pagar 1000 puntos de vida como costo, robamos una carta y si lo hacemos la revelamos. Luego, si era un monstruo Gishki, revolvemos una carta desde el campo de vuelta al deck. Este efecto tiene múltiples implicaciones. Los 1000 puntos de vida son costo y es una constante que veremos en muchas de sus mejores cartas, que por el pago de vida debemos cuidar el orden de uso de estos efectos y que también nos ponen en situaciones en que tenemos poca vida para poder jugar o aguantar un juego. El robar y revelar la carta, si bien daría información al rival de qué es lo que obtenemos, considerando que serán recursos adicionales para poder jugar, no es lo peor del mundo, mucho menos cuando este podría acabar en poder regresar cartas del rival de su campo de vuelta al deck y sin hacer target, provocando que inmunidades como de selección apenas ya hagan diferencia o que deba responder a este de forma prematura. Lo otro, y que es lo que le da la capacidad de combo y deshacer campos impresionantes, es que este efecto no es un hard once per turn, así que si ponemos una segunda copia o si podemos de alguna forma reciclar este, podremos seguir generando robos y probablemente patear cartas del rival, así que sea que vamos primero o segundos, son efectos bastante útiles. Gracias a varios efectos podemos acomodar el tope de nuestro deck para que este efecto tenga la máxima potencia posible, y sin este dependemos de un elemento de azar o usar muchas de nuestras cartas temáticas. Previamente era el objetivo e insignia del deck, pero nuevas cartas hacen que este siga siendo muy útil, pero que queremos usarlo en puntos diferentes. Si es que lo llevan 1 o 2 copias es lo que necesitarán. El último de los monstruos de ritual es Ebigishki Nerimanas. Este es del soporte de Photon Hypernova. Si esta carta es invocada por ritual podemos seleccionar un monstruo de atributo de agua en nuestro cementerio. Este es el requerimiento, lo invocamos de forma especial. Este es un efecto genérico, puede ser cualquier monstruo de este atributo, desde algunos que nos ayudarían como Abyss para buscar, Vision o Shadow para poder fungir como los materiales de ritual, pero incluso por efectos soft once per turn, algo como Seal Gigas para poder usar su efecto una segunda vez o poner mucho más daño en campo, son solamente algunas de las opciones que podríamos utilizar mencionando a las que ya revisamos, pero esto lo hace un efecto mucho más útil y genérico de lo que se puede ver. No puede ser destruido por batalla con un monstruo invocado de forma especial desde el extra deck, lo que es una protección que se puede ver menor, pero por su cantidad de ataque será difícil que pueda haber algo de main deck para poder pasar encima. Y por último, una vez por turno, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos regresar un monstruo de ritual Gishki que controlamos a la mano, y si lo hacemos, negamos la activación, y si lo hacemos, revolvemos esa carta de vuelta al deck. De esto, el regresar un monstruo de ritual permitiría sacar valor de cartas que debemos invocar por ritual como Ghostkraken, pero incluso de regresar algunas otras cartas con este mismo, ya habremos obtenido ventaja de alguna forma, permitiendo aprovechar mucho mejor este efecto. Y la remoción, similar a lo dicho con Ghostkraken, es de las mejores y eficientes formas de quitar recursos. Lo último es que sus efectos no son hard ones per turn, por lo que dependiendo de momentos y complementos permitiría generar extensiones o jugadas mucho más potentes de lo que se podría pensar. Nerimanas ha venido a tomar el comando del deck. La negación y extensión permiten explotar y corregir muchos de los problemas más significativos que tenía el deck. Aun si debe ser una invocación prematura como para no obtener una extensión, la protección ayudará muchísimo para los planes de juego.
Por los nuevos enfoques del deck, este es el único ritual que no falta, y sus números rondan entre 1 y 2 copias. La lógica que varía de lista a lista es que por su efecto se generaría un reciclaje natural que hace redundante el uso de 2 copias, o los que usan una segunda copia es para poder tener combos mucho más potentes y útiles. Para sus cartas de magia primero tenemos Aqua Mirror Focalization, esta también aparece en Phantom Hypernova. Añadimos un monstruo Gishki desde nuestro deck a nuestra mano. Este efecto no es una vez por turno, así que la vuelve su suerte de Rota, Emergency Call, Fossil Dig y todas las cartas con esta ausencia de efecto Hard Ones per turn, permitiendo acomodarnos justo lo que necesitamos, desde algo como los elementos para invocar por ritual lo antes posible hasta nuestro starter ideal. Su otro efecto es que durante la fase final, si controlamos un monstruo de atributo de agua de ritual, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, esto como costo y requerimiento. Colocamos una magia o trampa Aqua Mirror desde nuestro deck o cementerio, excepto Aqua Mirror Focalization. Solo podemos usar este efecto de Aqua Mirror Focalization una vez por turno. El poder acomodar una carta Aqua Mirror parece poco, pero le permite que dependiendo del turno y el momento, podamos traer al campo cartas que previamente eran incómodas pero que le dan buen valor, hasta incluso cartas que pueden hacer que comenzar los turnos sea algo mucho más potente. Por su primer efecto ya es una carta absolutamente necesaria, pero este segundo efecto solo la hace más fundamental, siempre se le ve a 3 copias. Para las demás cartas todas son de ritual y comparten el siguiente efecto. Esta carta puede ser utilizada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual Gishki, haciendo que entonces todas cumplan la misma función pero que tengan diferentes alcances. Para lo que hace cada uno tenemos Gishki Aqua Mirror. Debemos además tributar monstruos desde el campo mano cuyos niveles totales igualen el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual, haciendo que los efectos de los monstruos que mencionábamos cubran esto fácilmente. De no ser así, que entonces debamos tener el nivel exacto y correcto para la invocación que estamos buscando. El otro efecto es que podemos revolver esta carta desde nuestro cementerio de vuelta al deck para seleccionar un monstruo de ritual Gishki en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Regresamos ese blanco de vuelta a nuestra mano. El reciclaje de la magia no importa qué, es muy útil incluso si por alguna razón el resolver todo el efecto llega a fallar, y también esto hace que muchos nombres de ritual no sean necesarios llevarlos a números máximos debido a que podemos usarlos para alguna jugada, caer al cementerio y luego recuperarlos de vuelta a la mano, como lo sería idealmente el efecto de Ghost Kraken, al menos de los que hemos revisado hasta ahora. Para las magias de ritual será difícil el poder decir un número específico. Para listas puras, este acaba siendo una, si no es que la mejor carta para poder generar las jugadas, debido a que no involucra pago de puntos de vida, y que tenemos muchas piezas para poder llevar a cabo la invocación, mucho más considerando cuánto puede buscar el deck. La utilidad tiene mucho que ver respecto a sus propias construcciones, pero la mayoría lleva esta carta entre 1 y 2 copias. Luego tenemos Gishki Ice Mirror, también es del soporte de Phantom Hypernova. Debemos también tributar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla, o monstruos desde nuestra mano a campo cuyos niveles totales sean exactamente igual al nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual. De esto, la flexibilidad de poder usar un monstruo del oponente boca arriba tiene la enorme ventaja de que es cualquier monstruo boca arriba del rival, no importa si tiene o no nivel o cuál sea este, por lo que lo hacen una suerte de remoción para monstruos de rival y sobre todo una opción increíble para ir segundo. De no ser así, tiene el mismo requerimiento que Aqua Mirror y seguiremos jugando de la misma forma. Si lo hacemos, perderemos puntos de vida igual al ataque original del monstruo invocado. El perder vida igual al ataque del monstruo dependerá que invoquemos qué tan problemático sería esto, pero considerando que todos los rituales sobrepasan los 2000 puntos de ataque, este es un daño severo que dependerá cada uno sobre si este costo valdría la pena llevarse un monstruo del oponente, más si consideramos que todavía falta, lo que haríamos con algo como Silgigas, que no es una vez por turno. Por último, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo Gishki en nuestro cementerio como requerimiento. La ponemos en el tope del deck, y si lo hacemos, ponemos esta carta en el fondo del deck. Y esto es lo que permite que efectos como de Silgigas para robar una carta, o de muchos que veremos más adelante, aseguremos que van a pasar. Reciclar 2 de estos nombres nos darían flexibilidades importantes como no utilizar muchos más de algún nombre, asegurar efectos e incluso la posibilidad de no utilizar tantos de la misma. Mucho más si consideramos que esto no es una vez por turno, y dependiendo en qué turno estemos, sería lo que nos acabaría dando en valor. Ice Mirror es una increíble carta para poder acomodar y hacer los planes de juego del deck. Su gran pero es el pago de los puntos de vida, que mientras más use y acostumbre al deck se puede jugar a pesar de esto, pero no quita que habrá juegos donde esto sea incómodo o que incluso facilite mucho la victoria del rival. La mayoría de listas la han llevado a una copia por su gran potencial, a no más copias debido a la facilidad del deck para poder buscar como por Shadow y cuántas formas hay de tener este mismo en mano. La última de estas es Gishki Photo Mirror. También debemos pagar puntos de vida igual a nivel del monstruo invocado por ritual por 500, cuando esta carta resuelve. Esta la hace en muchos respectos la carta con el mayor costo, pero al mismo tiempo una increíblemente útil y directa. Considerando los niveles de las cartas de ritual, provocaría que entonces pagaríamos también mínimo 2000 puntos, pero podríamos llegar a cantidades ridículas como de 5000 puntos por algo como si el Gigas o Neremanas, y considerando que son los nombres más populares y útiles, esto nos pondría en un rango de vida muy bajo, apenas si para poder utilizar algunos otros efectos como decía el Gigas. Photo Mirror es muy útil cuando necesitamos poner una carta de ritual lo antes posible para poder resolver o proteger los demás efectos, y considerando que para las demás invocaciones debemos tener piezas muy específicas que el solo con 2 cartas podemos generar la invocación de ritual, no la hacen una carta tan mal en muchos respectos. Muchos no la usan por obvias razones, pero muchos jugadores encuentran muy buen valor en esta, al menos a una copia. Por último, tenemos su única carta de trampa que se ha hecho útil gracias al soporte reciente, y esta es la Aqua Mirror Illusion. Invocamos de forma especial un monstruo Gishki de ritual
ritual desde nuestra mano, no puede atacar y se regresa a la mano durante la fase final. Esto es una trampa para poder invocar un ritual de mano, sea que es nuestro turno y podemos obtener alguna suerte de beneficio como a través de Ciel Gigas o para tener su efecto de tipo Nereimanas, y ya que es una invocación especial no obtendremos valor de algo como de Ghost Kraken, pero sea para poner un muro defensivo o por lo ya dicho no es una mala carta a utilizar, mucho menos cuando consideramos que por el uso de Focalization sería una carta que podremos usar solo porque sí. Aun con esto muchas listas no la llevan, pero es la que mayor valor da y la que se hizo muy útil gracias al efecto de Focalization, basta con utilizarla solamente una copia. Eso cubriría las cartas más útiles. Vamos ahora a revisar todas las demás cartas y estas cubren el espectro de cartas que podrían llegar a utilizarse en algunas construcciones, que habrían momentos o formatos para su uso, se pueden considerar como cartas de tipo tech por las posibilidades que tiene el deck ahora o incluso llegando a cartas malas que ya no se deben de utilizar o que incluso nunca se llegaron a usar. Para los monstruos, Relief, si es invocado de forma normal o volteada, regresamos otro monstruo que controlamos de vuelta a la mano. Está pensada para poder reciclar los rituales o algunos otros efectos como Davis para el siguiente turno. Vanity, que permite descartarla como costo para que el rival no pueda activar efectos en respuesta a la invocación por ritual o cuando una magia de ritual es activada, dando buena protección pero que acaba siendo algo menor y que apenas va a hacer una diferencia para nuestro juego. Ariel, monstruo que por efecto de volteo permite elegir un monstruo Gishki en main deck para ponerlo en el tope y poder acomodar a un robo o para el uso de Ciel Gigas. Avance, que hace exactamente lo mismo que Ariel pero como un efecto de Ignition. Beast, que en invocación normal permite seleccionar un monstruo Gishki de nivel 4 o inferior en cementerio para invocarlo de forma especial al campo, pensado para sacar provecho de jugadas como Davis, incluso abre buenas puertas para algunas jugadas de Xi o de Link, pero que por su preparación deja mucho que desear. Chain, que en su invocación normal permite ver las 3 cartas en el tope de nuestro deck y si encontramos una magia o un monstruo de ritual la añadimos y ponemos las cartas restantes en el tope de nuestro deck en cualquier orden, funcionando como una suerte Salamangreat Foxy para el deck, dando idealmente valor y acomodando el tope del deck, aunque al mismo tiempo fallando mucho en esos respectos por el valor de azar del deck o cuántas cartas se necesitarían para esto. Diviner, que permite declarar el nombre de una carta y revelar el tope de nuestro deck. Si es la carta revelada la añadimos, de no ser así la regresamos al tope de nuestro deck, efecto para intentar acomodar ventaja o incluso para usar efectos y obtener valor de este. Marker, en invocación de cualquier tipo permite seleccionar una magia o monstruo de ritual en cementerio para añadirla de vuelta a la mano. Mollusk es un efecto buen cuando es enviada al cementerio por efecto permite ver las 3 cartas en el tope de nuestro deck para regresarlas de vuelta al tope o mandarlas al fondo, idealmente para ayudarnos con los efectos de acomodo. Noelia, que en invocación normal permite excavar las 5 cartas en el tope de nuestro deck para enviar los rituales, sean magias o monstruos al cementerio y los demás ponerlos en el fondo del deck en cualquier orden, idealmente para tener efectos activos rápidamente como el reciclaje de muchas de estas magias y especialmente para Aquamirror Gishki. Y por último, Emilia y Natalia, ambos monstruos Spirit con los efectos y restricciones que conllevan. Por la parte de Emilia hace que se nieguen todos los efectos de trampas en el campo hasta la fase final y por la parte de Natalia, que en invocación normal o de volteo permite seleccionar un monstruo Gishki en cementerio para regresar ese blanco al tope de nuestro deck. Por la parte de los monstruos de ritual tienen el efecto compartido ya dicho. Para los monstruos que faltan tenemos Cyclone, que permite declarar un atributo y tipo de monstruo para ver una carta de la mano del oponente de forma aleatoria, y si es un monstruo de lo declarado lo regresamos de vuelta al deck, de otra forma no pasa más. Útil contra decks que se basan mucho en el uso de monstruos y son de monotipo y atributo, pero en ese respecto es mucho mejor ir por Ghost Kraken con incluso pagos más altos. Mind August, que si es invocado por ritual seleccionamos hasta 5 cartas en cualquier cementerio para devolverlas de vuelta al deck, efecto que por su velocidad o uso en teoría deja mucho que desear, pero que incluso fue partícipe de jugadas o decks muy potentes, contra rivales que dependen mucho del cementerio y siendo este estático podría ser una excelente opción. De Trogurt declaramos un tipo de carta hacia monstruo, magia o trampa, el oponente puede descartar una carta para negar el efecto, de otra forma cada jugador envía desde su deck al cementerio ese tipo de carta, efecto pensado para acelerar y acomodar algunas cartas, pero que por la edad del juego sería casi contraproducente en cualquier escenario por darle ventaja al rival. De Vianima, si declara un ataque robamos una carta y si es un monstruo Gishki podemos ver una carta en la mano del oponente, es de las pocas formas adicionales de podernos generar robos además del efecto de Ciel Gigas. Y por último Soul Ogre, que permite descartar un monstruo Gishki para seleccionar una carta boca arriba del oponente como costo y requerimiento para revolver esa carta de vuelta al deck, funcionando como una increíble forma de lidiar con alguna carta que nos provoque problemas, aun si tiene pasos costosos para poner este en campo. Para el extra deck solamente tienen un monstruo que es el Ebigishki Mirrorgeist, es un monstruo de rango 4 genérico. Después de cálculo de daño, si esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos desacoplar un material de Xi desde esta carta, revolvemos el monstruo destruido de vuelta al deck en lugar de enviarlo al cementerio. Tiene la constante de que no permite que las cartas caigan al cementerio y devolverlas de vuelta al deck hace muy difícil que se puedan aprovechar de alguna forma. La problemática de esta carta es que tiene un ataque muy bajo, así que incluso cuando se tuvieran libertades y posibilidades de poderlo invocar, va a ser muy difícil que pueda darnos algún buen valor. Para sus magias tenemos Contact with the Aquamirror, que si controlamos un monstruo de atributo de agua, activamos uno de estos efectos, o si controlamos un monstruo de ritual de atributo de agua, podemos usar ambos. Y es que miramos todas las cartas boca abajo que tiene el oponente y o miramos las 2 cartas en el tope del deck de cualquier jugador para acomodarlas en cualquier orden. Realmente es para poder jugar con más seguridad, saber que juega el rival o acomodarnos incluso lo que usaremos, pero por cuánto pide para ello o los momentos es más bien una carta obsoleta. La última magia es una de ritual que es Forbidden Arts of the Gishki,
Gishki. Tiene el efecto compartido ya mencionado. Debemos además tributar monstruos boca arriba desde cualquier lado del campo cuyos niveles sean el total de niveles de nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual, haciendo que similar a Ice Mirror podamos utilizar cartas del oponente, pero que deba tener su nivel específico, lo que será difícil de lograr a menos que nosotros le demos al oponente el monstruo correcto. Además, cortamos a la mitad el ataque del monstruo invocado por ritual invocado por este efecto, y no podemos conducir la fase de batalla el turno que activamos esta carta, haciéndola una opción interesante como remoción, pero que Ice Mirror deja obsoleta por cualquier lado que se le mire. Y por último, para sus trampas tenemos dos trampas normales. Aqua Mirror Cycle permite seleccionar un monstruo de atributo de agua que controlamos y dos monstruos de atributo de agua en cementerio para revolver el primero de vuelta al deck y añadir los otros dos de vuelta a la mano, funcionando como un reciclaje un tanto incómodo, mucho más por la velocidad de la carta siendo una trampa. Y por último, también un Aqua Mirror siendo Meditation, que revelamos una magia de ritual en nuestra mano para seleccionar dos monstruos Gishki en nuestro cementerio y regresarlos de vuelta a la mano. Esta podría tener mucho más valor considerando el uso de Vision o de Shadow, no obstante por la velocidad también es una carta que deja mucho que desear. Por último, las cartas Ritual Buster, Ritual Weapon y Spiritual Forest tienen relación con el arquetipo, pero ni siquiera tienen efectos que se podrían llegar a utilizar en alguna construcción. Para el plan de juego queremos usar los monstruos de ritual para poder vencer al oponente, sea que vamos primero y a través de sus múltiples efectos podemos condicionar al oponente y ganar, o que yendo segundo podamos usar y aprovechar incluso mejor estos recursos para poder ganar. Si estamos yendo primero, usualmente querremos usar una combinación de Ghost Kraken para mermar y conocer la mano del rival, si el Gigas para poder generar muchos más robos y por ende ventaja, y Nereimanas para extender y tener una negación de monstruo. Si vamos segundo, queremos usar el efecto de Ciel Gigas, que si robamos monstruo Gishki podemos patear algo del oponente de vuelta a su deck, la negación ya dicha de Nereimanas para poder asegurar nuestras jugadas, y de forma adicional el uso de Ice Mirror para que podamos tributar monstruos del rival, que aun cuando mermaría nuestros puntos de vida, simplificar el campo así es muy útil. Y sumamos esto a que el deck no tiene restricciones y puede echar mano de muchísimos efectos genéricos, especialmente por la invocación de Link y Dexy, es como lograremos poder vencer al rival. Para las ventajas, el deck tiene una severa ausencia de efectos Hard Ones per turn, que siempre han sabido aprovechar, pero que hoy en día llega a niveles ridículos de cómo se puede utilizar. Esto le da un potencial y uso muy alto para el juego del futuro, no importa qué. El deck puede buscar todo quitando Focalization. Cualquier carta perteneciente al arquetipo se puede buscar de una forma u otra. Por esto mismo es un deck de jugadas consistentes. Entre esta flexibilidad ya mencionada, los efectos y formas de generar recursos, es muy difícil que la jugada que queremos no pueda pasar. Esto mismo lo hace un deck muy rápido. Lograr en un turno buscar todo lo que tenemos en deck para poder sacarlo temático no es algo difícil, incluso en el proceso haciendo que los robos después sean posiblemente cartas de poder o que no se podrían buscar de otra forma. La capacidad de meterse con la mano del rival y o tener conocimiento de que hay en ella es increíble. No solo esto puede decidir los juegos de poder llevarnos la carta adecuada, sino que el tener el conocimiento de qué es lo que tiene el rival desde el juego 1 o incluso si podemos quitar la carta que le daría el gane es fantástico. No dependen del extra deck. En sí es muy usado por cuántas flexibilidades y potencial le puede dar, pero como tal el deck no depende de ninguna forma de este para sus planes de juego principales, permitiendo que se use como complemento para dar velocidad, castigar al rival y mucho más. Muchas de sus interacciones implican regresar cartas de vuelta al deck, lo que es una de las mejores interacciones que tenemos en el juego por lo poco que se puede hacer con esto. Incluso esto ayuda a jugar alrededor de la mayoría de los efectos de cartas, que obtienen un valor adicional cuando caen al cementerio o algunas cuando se van removidas. El deck no tiene restricciones de ningún tipo, la única restricción que tiene es de Grim atacar con rituales. Fuera de ello, el deck puede usar antes, mientras y después cualquier otra carta que podamos pensar. Tiene un excelente reciclaje, sea que porque sus mismas cartas pueden devolverse o devolvernos otras, esto incluso acaba acomodando jugadas para obtener mucho más valor de otros efectos. Depende un tanto de mano y complementos, pero el deck puede jugar sobre interrupciones. El deck tiene acceso a combos de una carta, lo que antes era imposible, pero ahora, dependiendo de su construcción y complementos, estos pueden llegar a puntos ridículos de incluso vencer cada carta que tenga el rival una por una. Por lo mismo, tiene una capacidad de top deck increíble, sea que estamos al robo o en un juego avanzado, le ayuda muchísimo. El que en muchas jugadas pague con puntos de vida le permite no utilizar recursos de más, y siempre y cuando tengamos suficientes para usar los demás efectos o tengamos más de uno para no perder, le da la ventaja de utilizarlos como un recurso adicional. Por lo ya dicho de los efectos de reciclaje, esto provoca que no se deban usar muchas cartas en números máximos, que hagamos más lugares a cartas más importantes. El tener ahora acceso a un negador le permite que muchos más de sus planes de juego pasen no importa qué, o que sea un tanto más entrometido para el turno del rival. Por los múltiples complementos, cartas que tenemos hoy en día y también por la cantidad de cartas que componen el arquetipo, es uno muy variado de usar y construir. Y por último, el deck recompensa mucho un buen piloto, conocimiento del deck y construcción. Se nota muchísimo la diferencia de los jugadores que apenas se están familiarizando con este, hasta los que los efectos y costos los acaban convirtiendo en ventaja pura. Para las desventajas, el deck busca demasiado. Cartas que no permitan o castiguen esto nos podrían incluso paralizar los turnos. No lo parece, pero es muy dependiente de su invocación normal. Gracias a sus nuevas cartas o efectos podrían no verse así, pero si la invocación normal no pasa o le sucede algo, deberemos de tener los complementos correctos en mano para siquiera hacer una jugada. Es excesivamente dependiente a invocaciones especiales y a usar efectos de monstruos. Si alguno de estos dos no se puede usar o hacer, más de la mitad del deck estará sin funcionar. El deck paga muchísimos puntos de vida. El problema
problema de esto es que hay muchos juegos en los cuales no podemos controlar el orden o momento de hacer esto, provocando que nos limite mucho lo que podemos hacer para el resto del turno de forma significativa o que incluso haga al rival que sea una tarea muy sencilla poder ganar. Ninguna de nuestras cartas da alguna suerte de protección. Lo más cercano a esto es la protección de Nereimanas a batalla, pero todas las demás cartas del arquetipo son vulnerables. Por lo mismo, todos los efectos del juego afectan nuestras cartas de una forma u otra. Monstruos de 3300 puntos de ataque o defensa o más son prácticamente imposibles de vencer para el deck. Si bien tenemos efectos para quitarlos de campo, si llegan a presentar alguna inmunidad, simplemente no les vamos a poder pasar encima. Es bastante estático en turno ajeno. Lo más que se acerca a jugar en turno del rival es Nereimanas o Illusion para poder poner una segunda copia. Quitando esto, el deck no puede jugar en el turno del oponente. A pesar del reciclaje, los juegos largos no le convienen en absoluto. Habrá efectos que simplemente no podremos recuperar por mera eficiencia y funcionamiento, provocando que estos juegos no le vayan bien. Los combos del deck son muy impresionantes, pero negar algo al inicio del turno usualmente será suficiente para detener todo. Tiene pocas formas de buscar sus magias de ritual. Esto no lo puede parecer considerando Shadow, Abyss y múltiples formas de acceder a los mismos, pero una vez jugando es difícil poder tener en circulación las cartas de magia de ritual. Es triste la cantidad de cartas que el deck no debería usar porque ya son cartas obsoletas, con requerimientos muy altos o que incluso tienen efectos que parecen una mala broma, haciendo que sea muy poco de lo útil que compone al deck. Si el deck no puede invocar por ritual, no hace mucho. Esto ha mejorado gracias a los complementos que se pueden usar, pero de forma regular el deck no hace nada más. Es muy dependiente de su cementerio, tanto usarlo como a generarlo. Si algún efecto no permite esto, se verán muy mermados nuestros planes de juego. A menos que usemos versiones puras o con manos muy específicas, el deck no puede ganar en un solo turno por la restricción a fase de batalla que pone Grimm, dándole oportunidad al rival de que si sabe esto, pueda dejar que los efectos pasen o guardarse muchos recursos para poder explotar y robar el juego para el turno siguiente. Para que muchos de nuestros efectos tengan el máximo alcance posible, poder o probabilidades de que resuelvan, requerimos un número considerable de cartas temáticas, aspecto que por eficiencia hemos comenzado a abandonar, y aun cuando muchas cartas ayudan a corregir esto, dependemos de las mismas para lograrlo o solamente será un elemento de azar en el deck. El tributo es un tema con este deck. Primero, dependemos absolutamente de poder tributar, de otra forma el deck no funciona. Lo otro es que cartas que tributan le hacen mucho daño por no poder siquiera responder a estos efectos. El deck no tiene formas de interactuar contra magias y trampas del rival, y de hacerlo es en puntos que se sienten que ya es muy tarde, como con la invocación de Silgigas, haciendo que este sea la víctima perfecta de casi todos los decks de control que existen. Es muy dependiente de sus nuevas cartas. Turnos en donde por alguna razón no podamos usar estos, se sentirá como un deck viejo y que queda de ver. El deck conlleva la debilidad de las estrategias de ritual. Para poder hacer esta invocación necesitamos 3 cartas, siendo el monstruo de ritual, la magia y el tributo correcto. Y si bien mucho de esto lo han corregido y se pueden tener muchos, los pagos a veces no van acorde con lo que se esperaría para un deck de este tipo. Y por último, aun con el incremento de poder que obtiene, no se puede comparar con el salto de poder que han dado muchos otros decks, al menos no de forma pura, y considerando cuántos elementos tiene para hacer un deck ridículo, sí se siente como un aspecto negativo. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, un motor y un arquetipo que está increíblemente de moda para poderlos llevar al siguiente nivel es el uso de las cartas Sprite. Esto acaba siendo muy obvio cuando revisamos que cartas como Abyss, Grimm o incluso Vision son monstruos de nivel 2 y que cuando uno de estos toca el campo prácticamente da la entrada para que podamos estar utilizando todas las demás cartas. No solamente podemos estar utilizando las cartas de los Sprite, sino los complementos que están alrededor de los mismos, tanto para sus monstruos de extra deck como Gigantic o Elf, que acaba siendo una carta fundamental para cualquier estrategia de Gishki, incluso en versiones puras, hasta incluso para las cartas de complemento que tienen que utilizar estas estrategias. Cartas como Swap Frog, las cartas Nimble para poder generar muchos más cuerpos, o incluso algunas otras como Nightmare Corruptor Ibli para poder generar un local oponente. Este es el híbrido a través del cual se promete que vamos a ver mucho los Gishki para el futuro hasta que se den golpes que lo dejen obsoleto por completo, pero por lo mientras acaba siendo una opción bastante interesante. La única nota a mencionar es que están utilizando Sprite Carrot debido a que el deck no tiene buenas interacciones contra magias y trampas del oponente, mientras que para poder negar efectos de monstruos tienen acceso a Nereimanas, por ende Red acaba estando ausente. Contamos con un video de la estrategia de Sprite en la cual explicamos el funcionamiento y algunas de las cartas que podrían llegar a utilizar en conjunto. Otro motor conjunto de cartas que muchos jugadores gustan utilizar es el uso de las cartas Dogmática, y esto lo pueden hacer a través de solamente algunas cartas como Dogmática Punishment o a través de muchas otras cartas como de Ecclesia o de Maximus. Ya que el deck no depende fundamentalmente del extra deck, al menos en concepto, se pueden utilizar muchas de estas cartas para poder obtener mucho más valor a través de ciertas cartas del extra deck como Herald of Dark Light o la Elder Entity, que sea para poder destruir cartas rápidamente o incluso para podernos generar algunas búsquedas, acaban siendo cartas muy interesantes. Muchos jugadores gustan de utilizar las cartas Kaiju por múltiples puntos. Uno, para poder simplificar mucho lo que se quiere hacer con el campo del rival. Cartas como Interrupted Kaiju's Number o prácticamente cualquiera de estos nombres nos podrían quitar alguna amenaza y poder hacer que la tarea del deck sea mucho más simple. Otro respecto es que Forbidden Arts es una carta que pide que tributemos un monstruo del oponente que coincida con el nivel, y a través de darle monstruos al oponente de nivel 4, 6, 8 y 10 es como vamos a poder lograr esto, ya que no tenemos Kaijus de niveles bajos
altos, pero sí Kaijus de niveles 8 y 10, estas podrían ser buenas opciones para poder acceder a estas jugadas. Muchos jugadores gustan de utilizar las cartas Hieratic. Esto se debe a que para poder hacer la invocación de ritual pide tributar monstruos con el mismo nivel, y sea para poder estar yendo por monstruos de nivel 6 o que incluso porque las cartas Hieratic nos podrían dar extensiones, podría dar acceso a jugadas bastante interesantes. Para cartas en solitario tenemos la Beautiful Princess. Esta carta en invocación normal o especial nos permite tributarla para poder invocar un monstruo fish de nivel 4 inferior desde el deck. Esto nos permitiría poner a Beast o a Grim en campo lo antes posible. Acaban siendo copias adicionales y no es una restricción siquiera que nos pueda pesar. El uso de la Diviner of the Herald para poder enviar al cementerio las piezas que necesitemos. Ya habíamos mencionado Herald of Darklight o la Elder Entity, y justamente esta carta nos puede ayudar mucho. El uso de Gale Dogra se debe a que es una estrategia de ritual y justamente podemos aprovechar lo ya mencionado de enviar cartas del extra deck al cementerio. No obstante, considerando el pago de los puntos de vida, esta no acaba siendo recomendable porque esta en conjunto de algo como Photo Mirror podrían significar el juego para nosotros. Manju porque es una invocación normal para podernos buscar lo que sea que necesitamos para el deck. Y por último el uso de Boss of Shark, ya que hay muchas versiones de esta estrategia que echan mano de cartas de Shark, y algunas formas de iniciar los combos como a través de este monstruo podrían ser muy buenas formas de poder jugar. Tristemente esta nos limita a solamente hacer invocaciones de Xyz, pero podría llegar a tener algunos usos. Lava Golem y Sphere Mode comparten las mismas lógicas mencionadas con los Kaijus. Para poder hacer que ciertas cartas tengan mucho más valor o incluso para poder quitar cartas del oponente, podríamos utilizar estas para mermar el campo del rival, luego utilizar algo como Forbidden Arts o muchas de las cartas que pueden tributar monstruos del oponente para poder estar limpiando los caminos. Ya que el deck paga tantos puntos de vida, no es algo descabellado utilizar la Ghost Sister para poder estar recuperando un poco de esto y que para el siguiente turno podamos estar recuperando esa misma cantidad de puntos de vida, o que podamos tener tantos puntos de vida que podamos utilizar muchos efectos y recursos con mucha más libertad. Por último, el uso de algunas hand traps genéricas como Cyframe Jirgama simplemente para poder obtener mucha más ventaja. Para cartas de magias, el deck tiene muchos problemas contra magias y trampas, por lo cual es muy recomendable utilizar cartas para poder simplificar esto. Cartas como Lightning Storm, Harpy's Feather Duster, Cosmic Cyclone o Twin Twister son algunas que vienen a la mente rápidamente. Ya que el deck no se basa en el extra deck, podemos utilizar este para múltiples propósitos. Cartas como Ultimate Slayer, Super Polimerización o Extra Foolish Burial para poder aprovechar el extra deck de muchas mejores formas. Hablando de la carta de Extra Foolish Burial, cartas de los Foolish, específicamente Foolish Burial o Foolish Burial Goods, para poder poner en cementerio cualquier carta que vayamos a necesitar. Puede ser Aqua Mirror Gishki para poder generar algún reciclaje, alguna forma de poder recuperar desde el cementerio, es mucho lo que puede hacer de combo. Para algunos extenders tenemos el uso de Instant Fusion o de Ready Fusion para poder poner monstruos adicionales, o que incluso podamos poner algunas cartas que nos ayuden con nuestro plan de juego. Algunas como Millennium Ice Restrict para poder jugar sobre interrupciones, algo como All Bane, The Essence of Vanity para poder poner más monstruos de nivel 2, y sea que se están basando en las jugadas de los Sprite o como complementos para jugadas del extra deck, acaban teniendo un excelente valor. Hablando de mismos extenders, el uso de Monster Reborn o World Legacy Succession, considerando que hay muchas jugadas de Link que acaban siendo incluso naturales para el deck, nos acabarían dando muchos más recursos y búsquedas. One for One es para poder estar buscando la Beautiful Princess, que ya que esta acaban siendo una cuarta, quinta y sexta copia de cualquiera de nuestros starters principales, es una carta bastante recomendada. Erase Map para justamente cumplir con esta misma lógica. Beautiful Princess tiene 0 de ataque y 0 de defensa. El único problema de esta carta es que también conlleva el pago de la mitad de los puntos de vida, lo que podría acabar siendo bastante alto. White Mirror nos permite seleccionar un monstruo fish de nivel 4 o inferior en cementerio para invocarlo de forma especial y luego buscarnos otro de esos nombres. Hay que recordar que por el timing algo como Abyss perdería su efecto, pero eso no implica que no podamos tener una copia adicional en la mano para el siguiente turno. Cartas para poder jugar sobre interrupciones como Call by the Grave o Crossout Designator nos ayudan mucho. Cartas para poder reciclar o para poder tener más poder de robo, como Pot of Avarice, que esta carta es increíblemente simple de poder resolver debido a cómo vamos a poder utilizar cartas como Vision o Shadow, o Pot of Prosperity por lo ya dicho muchas veces del extra deck. Algunas otras como Mary of Greed, ya que si utilizan versiones puras no sería difícil que pudieran estar encontrando nombres un tanto innecesarios, y esto nos ayudaría a poder acelerar. Preparation of Rites para podernos estar buscando los monstruos de nivel 7 o inferior, en el proceso incluso poder reciclar las magias de ritual, lo que habíamos mencionado que es un tema. Hasta incluso algo como Emergency Teleport para poder poner algunos complementos naturales como lo podrían ser Cyframe Jirgama o alguna carta que podría tener más sinergia. Para las cartas de trampa, si llegan a utilizar Foolish Burial Goods, podrían utilizar Ice Barrier para poder generarse la búsqueda de sus monstruos de niveles altos. Tendrían que ser Nere Manas o Ciel Gigas para poderlo aprovechar. Muchas versiones viejas utilizan Solemn Wishes para poder mitigar el pago y el robo que obtenemos a través de Ciel Gigas. Esto incluso podría funcionar a través de otros efectos, a través de los turnos, y un Floodgate como Ghost and Match, ya que el deck es monoatributo, para que podamos afectar mucho más al oponente de lo que nos haría a nosotros. Para el extra deck ya mencionamos algunos de los blancos y de sus lógicas. Primero vamos con las jugadas de Xyz. Debido a las jugadas naturales del deck, nos estaríamos enfocando en jugadas de rango 2 o de rango 10. Por ende, de rango 2 tenemos algunas jugadas como Sky Cavalry Centaurea para pasar a fase de batalla, regresarle algo al oponente de vuelta a la mano, el Onibimaru Soul Sweeper para poder remover algo y poder jugar de forma mucho más simple, el número 29 para poder estar trayendo algunas extensiones, el Herald of Pure Light. Esta carta acaba teniendo un valor impresionante gracias a poder estar reciclando una carta desde el cementerio. No acaba en su
subestimando esta misma. Todos estos monstruos los podemos acabar mejorando a la Downer Magician. Por la parte de los monstruos o rangos 10, no es difícil que podamos estar interrumpiendo los planes de juego original para incluso poder cambiar esta estrategia a algo como trenes y poder estar robándonos el juego. A través de cartas como el número 81, que incluso es un monstruo gigantesco, puede dar inmunidad a alguna carta que lo necesite. Ghost Up Max para poder estar acortando los puntos de vida del oponente. Esto incluso lo pueden hacer a través de, después de la fase de batalla, atacar con los monstruos de ritual y luego estar yendo por este para poder terminar el juego, o simplemente acabar mejorando cualquiera de estos dos hasta el Super Dreadnought, Rail Cannon, Juggernaut Leaf para poder atacar todos los monstruos del oponente y muy seguramente ganar. Siempre y cuando no tengan alguna restricción específica, todas estas cartas las pueden acabar mejorando hasta Zeus. Para algunos otros monstruos de Xyz que no acaban siendo las jugadas más populares pero a las cuales tenemos acceso, también el deck utiliza muchos monstruos de nivel 4 o de nivel 6, por lo cual es rangos de estos para poder sacar más provecho. Debido al atributo natural, tener dos monstruos de nivel 4 en campo no es algo difícil para poder estar yendo por Bahamut Shark y eventualmente tener al Toro Liosom. Algunas otras opciones sería Abyss Dweller para incluso hacer este monstruo 1 mucho más fuerte, también todos los otros monstruos que tengamos en campo, o el número 4 de Stealth Kragen en conjunto de la otra pieza de este. Para los rangos 6 tendría que ser algo como Constellar Ptolemy M7 para poder generarnos incluso reciclaje. Esto podría ayudar para poder estar recuperando ciertas cartas de vuelta a la mano o para poder mermar mucho del campo del rival. Para los monstruos de Link, uno que tienen que utilizar sí o sí tiene que ser Sprite Elf. Este les va a ayudar a poder generarse mucha más ventaja. A través de la invocación de Green van a poder ir por Abyss, Abyss les va a generar una búsqueda, utilicen los dos monstruos para ir por este y por el efecto de Elf van a poder regresar a Abyss que les generaría una segunda búsqueda. Con esto aseguran un monstruo de ritual y una magia de ritual para que puedan estar jugando no importa qué. Para algunos otros nombres tenemos el Link de los Mermail. Esta acaba siendo una opción bastante interesante considerando los tipos naturales a los cuales tiene acceso a la estrategia. Sería para poder robar algo del oponente, de no ser así para podernos asegurar una búsqueda para el siguiente turno. Jugar al Anemone para podernos dar una extensión y considerando el lock atributo que nos hace, esto no hace ninguna diferencia, no es un problema para lo que acaba proponiendo Gishki. Abyss Keeper debido a los niveles para poder generar una extensión. Incluso si llegan a tener un segundo o tercer nombre de Abyss pueden invocar este para poderse estar generando una búsqueda adicional. Algunos otros monstruos de Link 2 para poder sacar provecho de las mismas, como lo podría ser el Pit Knight Early o la IP Masquerena, que en conjunto de Sprite Elf acaban siendo excelentes complementos. Y precisamente por esto podríamos acceder a algunas otras jugadas para el siguiente turno, como lo acabaría siendo Nightmare Unicorn o la Apollousa Above the Goddess, solamente mencionando algunas interrupciones o aprovechando las capacidades que nos dan muchas de las cartas ya mencionadas. Si estamos buscando todavía monstruos de los atributos, el uso de Warsea Dragons y Atlantis es bastante potente. Este monstruo permite remover todos los monstruos e invocarlos de forma especial de vuelta. Esto permitiría que pudiéramos sacar más valor de algunos nombres como si el Gigas, podríamos reacomodar muchas de las cartas, hay mucho potencial que está detrás de esta carta, o incluso ir por algo como la Manincest Great Bubble Reef, que acaba funcionando como un monstruo para poder acelerar un monstruo bastante fuerte que incluso podría darle muchos problemas a muchos oponentes. Estas son solamente algunas de las cartas que podríamos utilizar, pero de nuevo, considerando que Gishki no tiene restricciones de ningún tipo, es en realidad buscar cartas que permitan hacer que sus planes de juego sean mucho más prolíficos, o que considerando cómo están utilizando las cartas, que puedan utilizar los cuerpos, los vacíos o incluso los pagos para que esta estrategia sea mucho mejor. Para las rarezas tenemos de rareza secreta a Chain, a Ciel Gigas, Ebigishki Soul Ogre, Levianima, The Trogger, Mind August, Ghost Kraken y Mirror Geist. De rareza Dual Terminal Ultra Parallel Rare tenemos a Ebigishki Soul Ogre, Ebigishki The Trogger y Ebigishki Mirror Geist. De rareza Dual Terminal Super Parallel Rare tenemos a Gishki Ciel Gigas, Ebigishki Mind August, Ebigishki Ghost Kraken y Gishki Cyclone. De rareza Shatter Foil tenemos a Gishki Chain y Ebigishki Mirror Geist. De rareza Super tenemos a Gishki Chain, Natalia, Noelia, Mollusk, Marker, Emilia, Avance, Shadow, Ariel, Vanity, Abyss, Vision, Reliever, Levianima, Cyclone, Gishki Photomirror, Forbidden Arts of the Gishki, Gishki Aquamirror, Aquamirror Meditation, Aquamirror Illusion y Aquamirror Cycle. De rareza Dual Terminal Rare Parallel Rare tenemos a Gishki Natalia, Noelia, Marker, Emilia y Aquamirror Meditation. De rareza rara solamente tenemos a Gishki Beast y a Gishki Diviner. De rareza Dual Terminal Normal Parallel Rare tenemos a Mollusk, Beast, Avance, Shadow, Ariel, Vanity, Abyss, Vision, Reliever, Gishki Photomirror, Forbidden Arts of the Gishki, Gishki Aquamirror y Aquamirror Illusion. Y por último de rareza común tenemos Contact with the Aquamirror y Aquamirror Cycle. Para el soporte que nos llegue en Photom Hypernova, para el cual al momento de hacer este video todavía no conocemos las rarezas, tenemos a Gishki Grim, Ebigishki Nereimanas, Aquamirror Focalization y Gishki Ice Mirror. Considerando la importancia y uso de las cartas, tanto Gishki Grim y Aquamirror Focalization son cartas que se tienen que utilizar a números máximos, por lo cual sugeriría que la rareza de estas cartas tendría que ser de
rareza superior, al menos de rareza ultra. Para notas y comentarios finales, el soporte que recibe Gishki es bastante bueno, se agradece, pero no se puede comparar de ninguna forma con otros incrementos de poder de algunas otras estrategias que hemos estado viendo, tanto para este mismo set en el cual aparece el soporte de Phantom Hypernova con decks como Generator o los Evil Eye, o incluso algunos otros arquetipos de tiempos recientes que tienen que ver con este mismo arquetipo o que incluso con menos cartas alcanzaron un nivel de poder mucho más alto, como lo acaba haciendo Naturia o Mad Mech. No obstante, esto debe ser premeditado debido a cuántos problemas ha generado Gishki en la historia del juego. Previamente, cualquier iteración de Gishki que pudiera llegar a tener uso competitivo tenía que ver con alguna clase de juego degenerado. La estrategia de Gishki, y por la ausencia de efectos hard ones per turn, es muy conocida por estar provocando estrategias que son insostenibles o que simplemente no son divertidas de poder jugar contra las mismas. Solamente mencionando algunos ejemplos, debido a la capacidad del deck de poder poner monstruos de nivel 10, poder acceder a múltiples jugadas de Ghost Up Max para poder hacer los 8000 de daño al oponente sin que siquiera pudiera tener algún turno. Hubo algunas suertes de FTK que consistían en poder estar robando todo el deck y a través del efecto de Mind August poder estar reciclando ciertas cartas como One Day of Peace para poder obligar al oponente que robara todo su deck y que para su turno simplemente no pudiera robar, o incluso llegando a puntos mucho más directos que a través del efecto de Ghost Kraken que pudiéramos deshacer la mano del oponente que solamente a través de una carta pudiera llegar a jugar. Si esto incluso acabamos sumando algunos complementos de los cuales son capaces estos decks o que pudieran llegar a utilizar para esos momentos, es mucho de la lógica de por qué Gishki tiene un potencial tan alto, pero que con muy buenas razones no se quieren dar tantas cartas que le permiten hacer que estas estrategias sean mucho más viables. Todo lo que mencioné en el video respecto a las ventajas, desventajas, mucho de cómo funciona el arquetipo, es pensado utilizando las cartas Gishki. No obstante, este arquetipo ya tiene futuro y uso inmediato a través de los complementos de Sprite, debido a que muchas de sus cartas más importantes como Vision, Abyss o Grim son monstruos de nivel 2, entonces tienen sinergia perfecta con las cartas Sprite. Considerando que existen muchísimos combos que a través de solamente una carta como Focalization, Grim y en menor medida el estar empezando con las cartas de los Sprite, pueden estar acabando en campos impresionantes, llegando al punto en que el oponente simplemente no va a poder jugar o que va a necesitar cartas muy específicas para poder romper los campos, es mucho de lo que vamos a ver de los Gishki para el futuro, al menos hasta que se den los golpes indirectos que dejen completamente inviable tanto esta estrategia como muchas de las opciones que se recomiendan utilizar para la estrategia hoy en día. Es un arquetipo muy significativo en la historia de Duel Terminal. Este nuevo soporte solo hace esta historia mucho más rica y mucho más vasta. Hablando de Duel Terminal, Gishki tiene un paralelo bastante peculiar con lo que acaba siendo Ice Barrier. Tienen elementos, tienen cartas que son impresionantes y que cualquier estrategia podría llegar a utilizar o que querría para su propio arquetipo. Para Gishki son las ausencias de los efectos una vez por turno, y para otras estrategias como Ice Barrier es el uso de impresionantes monstruos jefes, pero que cuando estamos viendo todos los demás elementos del arquetipo dejan mucho que desear o que simplemente no corresponden las demás cartas al potencial de las cartas que acaban siendo mucho más populares. Si les gustan los decks orientados a la invocación de ritual, de atributo de agua, con una notable ausencia de efectos hard ones per turn, con una muy buena flexibilidad respecto a qué cartas podrían utilizar en conjunto de este, decks que pueden estar yendo primero y segundo sin ningún problema y que puedan estar modificando su estilo de juego, sea a través de las cartas que van a elegir para la construcción o incluso en los mismos juegos dependiendo si van primero, segundo, si es el juego 1, 2 y 3, para poder adecuarse a lo que sea que esté exigiendo el juego, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de Gishki. De forma adicional, si ya tienen las cartas o están interesados en la estrategia Sprite, este acaba siendo un excelente complemento, sea que están buscando un nuevo híbrido, cartas para poder revitalizar su deck o incluso que estén pensando cómo van a acabar utilizando estas cartas en el futuro que reciban algún golpe. Gishki tiene uno de esos destinos peculiares de arquetipos viejos que tienen un potencial muy alto en ciertas cartas, pero que las cartas sobrantes se dejan de lado porque son incluso malas. Y este es justamente el caso de Gishki. Estamos dejando atrás más del 80% de sus cartas, pero las pocas cartas que seguimos utilizando tienen un potencial muy alto y muy seguramente las vamos a seguir viendo para el futuro. Incluso en el set en el cual aparecieron sus cartas más importantes y por el momento de juego, esta va a ser una estrategia muy viable a construirse en 2023. En los próximos días tenemos la entrega de Phantom Hypernova entregando las nuevas cartas de soporte. En el futuro próximo tendríamos que ver el anuncio y entrega del Hidden Arsenal capítulo 2, en el cual se tienen que estar entregando todas estas mismas cartas, e incluso por la parte de Sprite, al momento de hacer este video, no tenemos idea de dónde se podrían dar algunas de estas reimpresiones, pero con certeza para la Megalata de 2023 se tendrían que estar dando todas estas cartas, por lo cual estamos en un año bastante bueno para poderse unir a esta estrategia. Sea en solitario o a través del híbrido de Sprite, no es una estrategia que vaya a ser la cima del meta, pero sí son cartas muy funcionales y que le dan nuevo potencial a cartas que ya eran bastante buenas. Por ende es importante que tengan el conocimiento de cómo lo pueden detener, o incluso para que si ya tenían esta estrategia previamente o están interesados en la misma, que sepan que es un excelente momento para estar utilizando el arquetipo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Gishki. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han utilizado, cómo lo usa su propia construcción, y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.